Por favor, de pie para escuchar el himno nacional de España. Señores Alto Representante de la Unión Europea y Vicepresidente de la Comisión Europea, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicepresidenta Primera del Gobierno de España, Presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, Vicepresidenta del Senado, Jefe de la Oposición en el Parlamento de Cataluña, exalto representante de la Unión Europea, don Javier Solana, alcalde de la ciudad de Valladolid, secretarios de Estado y subsecretarios, autoridades, embajadores, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, en primer lugar, deseo darles la bienvenida a este teatro real, el mejor del mundo declarado el año pasado, como teatro de ópera, y agradecerles su participación en esta ceremonia de entrega del premio Nueva Economía Forum al desarrollo sostenible, la geopolítica y la cohesión social, otorgado en su edición correspondiente a 2022 al excelentísimo señor don Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Esta ceremonia se transmite por el canal 24 Horas de Radio Televisión Española y por YouTube en castellano y en inglés en la web de nuevaeconomiaforum.org. Señoras y señores, constituye un especial orgullo para nosotros la coincidencia de este acto con el 23º aniversario de Nueva Economía Forum, que en este periodo se ha convertido en un punto de encuentro, una organización de debate de referencia en nuestro país, caracterizada por su independencia, su carácter abierto, su pluralidad y su voluntad de contribuir a que, a través del diálogo y la difusión de ideas y propuestas constructivas, la sociedad española pueda encontrar cauces para la recuperación de la economía y de la concordia, y para que España juegue un papel activo como miembro de la Unión Europea, como aliado esencial de los países de Iberoamérica y como protagonista activo de la comunidad internacional. Nuestra labor es posible gracias a la participación y a la confianza de los ponentes y de las entidades que ellos representan. Intervienen con regularidad en nuestras tribunas las altas instituciones del Estado, los miembros del Gobierno español, los representantes de las comunidades autónomas y de los partidos políticos, del Consejo Europeo, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, así como mandatarios de diferentes países, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, así como de la sociedad civil. Hemos de reconocer el apoyo de nuestros mecenas que siguen proporcionándonos una financiación privada, diversificada y transparente que facilita nuestra independencia. Nuestro agradecimiento también a los medios informativos y a los profesionales que cubren y que participan en los actos y debates, a los asistentes de todos los sectores de la sociedad y al cuerpo diplomático acreditado en España. Y permítanme destacar la aportación, el aliento continuo y el buen consejo de quienes integran el círculo de confianza de Nueva Economía Forum. Desde las más diversas perspectivas y sensibilidades, ellos representan
a la sociedad civil española y a la comunidad internacional. Por tanto, dan solidez a las actividades que regularmente lleva a cabo nuestra organización en sus tribunas estables de Madrid y en otras 6 ciudades españolas. Nueva Economía Forum, que superó el impacto de la pandemia gracias a nuestra adaptación al formato telemático, desea renovar una vez más ante todos ustedes su compromiso de seguir adelante con el mismo propósito, con ilusión y con el gran esfuerzo del equipo de profesionales y colaboradores de nuestra organización, a los que también deseo expresar el más afectuoso reconocimiento. El premio Nueva Economía Forum al Desarrollo Sostenible, la Geopolítica y la Cohesión Social fue instituido en 2003. En las diferentes ediciones ha sido recibido por el Secretario General de las Naciones Unidas, los presidentes de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México y Portugal, los presidentes del Consejo Europeo, del Parlamento, de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo, el secretario general de la OCDE, el director gerente del Fondo Monetario Internacional y los ponentes de la Constitución española. Tras esta introducción, tenemos el honor de que pronuncie el discurso de apertura de esta ceremonia doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital. Querido Pepe, embajadores, autoridades, presidente del Tribunal Constitucional, amigos, amigas, la verdad es que yo he venido un poco engañada, porque no me podía imaginar que íbamos a encontrarnos en este foro lleno de gente, en un acto tan formal, para el que he preparado un discurso más bien íntimo y personal, que espero de todas formas te agrade como para introducir este momento tan especial y sobre todo qué satisfactorio ver el Teatro Real lleno de amigos y amigas que han querido acompañarte en este momento, ¿verdad, Pepe? Es emocionante verdaderamente. Es un gran placer para mí participar en este primer evento del año de Nueva Economía Forum, recién estrenado el año, y muy especialmente participar en la entrega de un premio tan merecido que reconoce la labor de mi amigo, de mi compañero Josep Borrell. Y es que, como ya se ha señalado, con este premio se reconoce su trayectoria, caracterizada por su permanente compromiso y su entrega incondicional al servicio de la Unión Europea y de España, puestos de manifiesto de forma singularísima en el desempeño en las extremas circunstancias actuales de sus funciones de alto representante de la Unión Europea, vicepresidente de la Comisión Europea, y pensaba esta mañana que no hay mejor momento para poner en valor todo el trabajo que está llevando a cabo el vicepresidente, el alto representante, porque menudo momento para encargarse de la coordinación de la política exterior de la Unión y, sobre todo, ¿quién podía haber esperado que íbamos a tener un periodo tan turbulento cuando te fuiste, hace 3 años que parecen 3 décadas, ¿verdad? Javier Solana sabe mucho de estos temas y además va a repasar tu trayectoria profesional, así que yo voy a compartir algunas pinceladas, como decía, más personales, que además he verificado con personas que te conocen desde hace más tiempo que yo, incluyendo al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que hubiese querido acompañarte, no ha podido ser, pero que envía un cariñoso saludo y todo su aprecio y afecto por los que estamos aquí hoy, ¿no? Iba a compartir algunas pinceladas, pero tengo que empezar por lo importante, lo que explica todo sobre Pepe, y es que es un montañero. Siempre que puede se escapa a triscar por la montaña. Creo que el contacto con la naturaleza es fundamental para él, pero sobre todo creo que esto de ser montañero marca fundamentalmente el carácter y explica que estemos hablando de una persona fuerte, recia. Siempre está en marcha, siempre está buscando nuevos horizontes y además sabe muy bien que para avanzar hay que poner un pie detrás del otro y vigilar el equilibrio. Es una persona de fuertes convicciones, creo que eso lo sabemos bien todos, tiene una gran cabeza y sobre todo defiende con brillantez y pasión su punto de vista,
con coraje, sin echarse atrás. Lo saben sus adversarios en el Parlamento español a lo largo de los años, nadie te ganaba en los debates, todos te temían. Y lo sabemos todos los españoles, recordando tu firmeza al rechazar con argumentos y con convicción la ruptura de la convivencia en Cataluña por el movimiento independentista en 2017 y 2018. Creo que es un momento que nadie olvidará y nadie olvidará tu papel en aquellos días. Tienes el respeto de tus adversarios y la admiración de buena parte de los españoles. Yo ya te admiraba y te respetaba cuando nos conocimos en el primer gobierno del presidente Sánchez en 2018. Pepe es además un hombre familiar. Hablas siempre con devoción de tus hijos, de tu familia, de Cristina, por supuesto, de tu pareja, por la que yo creo que además de amor sientes admiración, un gran respeto. Y finalmente, Pepe es una persona polifacética, pero siempre girando alrededor de un núcleo titánico, atómico. Y es que ha sido secretario de Estado de Hacienda, ministro de Transportes, ministro de Exteriores, ahora alto representante, pero todo esto tiene un secreto y es que es ingeniero aeronáutico. Y eso yo creo que te prepara muy bien para lo que estamos teniendo que hacer en estos años, en España y en Europa, que viene a ser arreglar los motores en pleno vuelo o, yo diría más, convertir un coche acomodado a las autovías en un avión y después en un cohete capaz de llegar a donde haga falta, y todo ello sin dejar de volar. Así que como española es un orgullo y un privilegio contar con personas de tu experiencia y compromiso sirviendo a nuestro país y también a la Unión Europea, y no quería dejar pasar la oportunidad de compartir este momento contigo, felicitarte por este merecido premio y, sobre todo, agradecerte de corazón tu entrega, tu trabajo, tu vocación de servicio público que ya pusiste a disposición de los españoles como ministro y ahora de todos los europeos. Así que, sin más preámbulos, voy a dar paso a continuación a Javier Solana, que estoy convencida va a hacer una excelente presentación de tu trayectoria profesional y además creo que pocas personas pueden entender mejor que él las responsabilidades que conlleva el cargo de alto representante de la Unión que en este momento encarnas. Enhorabuena y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gran honor el que se me haya invitado para presentar a José Borrell, quien no necesita presentación en esta sala, pero que algunas cosas quizá hemos vivido juntos que son realmente interesantes para la historia de España, una parte muy especial de la historia de España y también para la historia muy especial también de la Unión Europea. Yo tengo un enorme respeto por José Borrell y, si me lo permiten, tengo que decir que tengo admiración. Soy un poquito mayor que él, no mucho, pero nos conocemos desde hace muchos años. Nosotros nos conocimos en la España de Franco, cuando los dos teníamos la edad apropiada para empezar nuestra actividad política e ir a la universidad. Vivimos una época muy activa, entonces, con un Pepe Borrell del que voy a decir primero que es una mente extraordinaria, tiene una cabeza extraordinaria. A veces se le oye pensar. Y cuando se le oye pensar, ahí no acaba la cosa, porque tiene una capacidad de expresar lo que está pensando
que seguramente no hay muchas personas en nuestro país y en la vida académica que sean capaces de expresar su pensamiento tan bien como lo hace Pepe. Y además, cuando ya lo ha expresado, se da cuenta que lo hay que hacer es llevarlo a la práctica. Porque Pepe Borrell es fundamentalmente un hombre de acción, un hombre que sabe que hay que pensar, pero sobre todo que si queremos cambiar las cosas hay que actuar. Y a mí es una de las cosas que más me gustan de él, porque es un peleador, y un peleador que a veces deja en el camino algún herido, y que ese herido pues no le querrá durante tiempo, pero que al final del camino te dará un abrazo, él también. Ha dicho Nadia que Pepe es ingeniero aeronáutico, que no es poca cosa. De todas las ingenierías, seguramente la que requiere un estudio más profundo, sobre todo de matemáticas. Por tanto, Pepe es un buen matemático, un reconocido matemático. Pero no solamente es que es un catedrático de la Universidad de Madrid en Ciencias Económicas. Es decir, que no le basta el volar, no le basta el expresar, sino que también quiere enseñar. Y quiere enseñar algo que es las matemáticas, la economía, que ha sido lo que ha sido al final de estos días, estos años, lo que ha sido tu capacidad más pública. Ha sido ministro del gobierno de Felipe González y un buen ministro. Entró en el segundo cambio que hubo en el gobierno de Felipe González y estuvo muchos años. Hizo muchas cosas. Era ministro de Obras Públicas y se nota. Y alguna vez, cuando vayan ustedes por algún sitio, tren o carretera, recordarán que José Borrell fue uno de los grandes ministros de Obras Públicas de España. Pero no solo eso, es que después de hacer ya la cátedra y todas estas cosas que ya he contado, se fue al Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo fue uno de los grandes líderes del Partido Socialdemócrata del Parlamento Europeo. Tanto es así que en la primera vez que estaba él en el Parlamento Europeo fue nombrado para la siguiente presidente del Parlamento Europeo. El presidente del Parlamento Europeo es un puesto muy importante, muy difícil, porque hay muchos partidos políticos, muchas maneras de pensar, muchas lenguas, muchas culturas, pero lo hizo estupendamente. Y no solo eso, después fue presidente de uno de los institutos más importantes que tiene la Unión Europea, que no todo el mundo lo sabe. La Unión Europea tiene en Florencia un terreno con unas casas de la época de Dios sabe cuándo, maravillosas. Y ahí hay un instituto, que es el Instituto de Investigaciones Económicas, donde él fue uno de los presidentes. Es el centro de los centros, digamos, de la inteligencia de la Unión Europea. Y él fue también presidente. Durante la semana, Pepe parece que está viajando todos los días, y es verdad. Pero durante la semana tiene que venir a Bruselas, porque él además es el miembro de la comisión encargado de la seguridad y de la política exterior, y tiene que discutir y formar los consensos en el seno de la comisión sobre esos temas. Pero no solo es eso, es que además, donde está sentado él, también está representando a España, porque es el comisario que tiene España en la Unión Europea. No sé si se han dado cuenta de todo lo que he dicho, pero que esté vivo todavía es una cosa extraordinaria. Realmente, Pepe, eres un genio, eres un tipo estupendo, eres un gran amigo. Hemos pasado ratos maravillosos, porque él, como ha dicho Nadia, es un gran montañero.
en los meses de otoño y verano, otoño, salta por todas las montañas del mundo, los sitios más bellos. Y algunas veces hemos caminado junto por los montes. Y cuando llega el invierno, llegan las nieves, entonces va por las montañas, pero hace esquí de fondo. Así que es una persona, además, que cuida a su cuerpo como cuida a su cabeza y a su corazón. Eres un gran tipo. Y, Pepe, que nos dures mucho, que te salga muy bien, que seas capaz de poner paz en Ucrania, ahí sabes que siempre podrás contar conmigo. Es un placer haberte conocido. Gracias, Pepe. Muchas gracias, doña Nadia y don Javier, por sus intervenciones. Leeré a continuación el testimonio de adhesión que nos ha remitido el presidente del Senado de España, don Ander Gil. Dice así: destacar algo en particular en Josep Borrell es una tarea realmente complicada, porque son muchos los aspectos sobresalientes de un político brillante e incansable, de una excelente persona y de un gran amigo. Tendría que empezar, por ejemplo, por subrayar su intachable trayectoria, tanto en la política española como en la europea, o su apabullante formación universitaria y docente. Borrell lo ha sido casi todo en las instituciones, y cuando uno le observa hoy, le viene a la cabeza un solo concepto: incombustible. Lo pienso, ha escrito el presidente del Senado, cuando sigo su periplo por diferentes países explicando la posición de la Unión o haciendo gala apasionadamente de su europeísmo y de la necesidad de que Europa consolide una identidad política propia, o sus esfuerzos para poner los medios que nos protejan a todos y a todas ante la agresión de Putin. Borrell está siendo clave en el fomento de la unidad europea en uno de los periodos más convulsos que ha tocado a un alto representante para asuntos exteriores y políticas de seguridad. Nunca ninguno de sus predecesores ha tenido que hacer frente a un panorama mundial y a una situación geopolítica tan complicada y amenazadora como la que Josep Borrell está afrontando desde que está en el cargo. Y lo ha hecho, lo hace, con el mayor nivel posible de coraje, valor y arrojo. Así es Borrell, dice el presidente del Senado. No para, no se detiene. Desarrolla una actividad vertiginosa que ha demostrado su gran capacidad de reflexión y una energía fuera de lo común. Las relaciones exteriores y las relacionadas con la defensa son complejas, pero el jefe de la diplomacia europea y vicepresidente de la Comisión ha realizado y realiza un ejercicio de diplomacia fina. Lo hace cuando tiene que tratar con socios, rivales y competidores y, por supuesto, también cuando se dirige a quienes agreden a otros pueblos o al suyo propio. La pedagogía de la democracia en tiempos convulsos tiene más valor que en cualquier otro momento. Josep propone, dialoga, consensúa, pero en ocasiones, porque así es su misión, tiene que lanzar firmes ultimátums y advertencias en defensa de Europa. Josep Borrell representa lo mejor de nuestra democracia, lo mejor de las personas que actúan conforme a sus convicciones, pero también a las necesidades de los pueblos en las coyunturas más adversas. Le deseo la mejor de las suertes en su actuación y en sus esfuerzos para robustecer la Unión Europea, porque su suerte es la nuestra. Mi felicitación por el premio
Nueva Economía Forum. Hasta aquí el testimonio de adhesión que el presidente del Senado de España, don Ander Gil, nos ha remitido para su lectura en esta ceremonia. Procederemos a continuación a la entrega del premio. Autoridades, señoras y señores, mediante consulta a los miembros del Círculo de Confianza, el premio Nueva Economía Forum, en su edición de 2022, se ha otorgado a don Josep Borrell Fontelles, como expresión del reconocimiento de la sociedad española a su trayectoria y caracterizada por su permanente compromiso y su entrega incondicional al servicio de la Unión Europea y de España, puestos de manifiesto de forma singularísima en el desempeño, en las extremas circunstancias actuales, de sus funciones de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. El premio que están ustedes viendo consiste en un pergamino confeccionado por los calígrafos de la Villa del Libro de Urueña, en Valladolid, y está enmarcado con plata española cincelada por artesanos madrileños. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señora vicepresidenta primera del Gobierno, le ruego que entreguen el premio Nueva Economía Forum a nuestro ilustre galardonado, don Josep Borrell. Por favor. A continuación nos dirigirá la palabra don Josep Borrell Fontelles. Señoras y señores, buenos días y muchas gracias a todos. Por supuesto, primero al que me concede el premio, al Foro de la Nueva Economía, muchas gracias, José Luis. En segundo lugar, a las personas que han tenido la amabilidad de presentarme en términos tan afectuosos, gracias, Nadia. Te ruego que transmitas mi saludo y agradecimiento al presidente del Gobierno y a todos los miembros del Consejo. Gracias a ti, Javier, por esas palabras tan llenas de amistad, forjada a lo largo de muchos años y de muchos pasos, andados uno tras otro, por los pedregales de la Sierra de Madrid, por los riscos del Pirineo y también por los caminos de Europa. Gracias al presidente del Tribunal Constitucional por haber querido honrarme con su presencia, en el que creo que es su primer acto público después de su nombramiento. Enhorabuena, Cándido. Y gracias a todas las personas que están aquí, a las que no podré citar una a una, pero que cada una representa un trozo de mi vida. Voy a intentar empezar por la vicepresidenta del Senado, puesto que estamos hablando de mi vida. Y a continuación, a personas que también han formado parte de ella. Veo los tiempos en los que, como un joven ingeniero, trabajaba en la Compañía Española de Petróleos. Todavía quedan algunos amigos de aquella época que están aquí. A muchos de la época del Ministerio de Hacienda, porque antes de sentarme en la mesa del Consejo de Ministros, Javier, estuve casi 8 años en el Ministerio de Hacienda. Me pareció realmente interminable, pero ahora afortunadamente la gente ya no me dice al pasar, mira, el de Hacienda, pero hubo una época en que así fue. Y seguramente para mí fue la época más constructiva desde el punto de vista de la acción y de la transformación de un país. Y seguramente una de las cosas que España tiene hoy es un sistema de gestión de la hacienda pública que lo coloca muy alto en el ranking de los países.
Y también gente de la época del Ministerio de Obras Públicas, Transportes, Medio Ambiente, Telecomunicaciones, Vivienda, Agua, que Felipe González me encargó, quizá para compensar el que llegara tarde al Consejo, me dio 2 carteras. Y entre las 2 podías tocar prácticamente todos los resortes de mi país. Y yo he tenido la gran suerte de ver cómo la piel de España cambiaba, cómo iba cambiando desde esa España de peón caminero que iba sembrando gravilla por las cunetas, a la España que tiene hoy unas infraestructuras, no solo por las que hice yo en mi época, que tiene unas infraestructuras extraordinarias, comparadas incluso con los países más avanzados. Sí, en aquella época yo percibí, palpé, pasté, como soy hijo de panadero, pastar tiene una significación muy física para mí. Pasté el territorio de este país. Y ahí hay gente que me acompañó, desde subsecretarios a directores generales, a los que quiero agradecer las largas y fructíferas horas de trabajo. Y después vino Europa. Y aquí están también los que tuvieron cargos como los que yo tuve y tengo. Quique Barón, presidente del Parlamento, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión, que saben muy bien lo que quiere decir eso. Y compañeros del Partido Socialista de todos los niveles, alcalde de Valladolid y otros muchos más a los que no puedo nombrar porque siempre me dejaría a demasiados, o eurodiputados, Carlos y otros que compartieron conmigo las horas de debate en el Parlamento Europeo, y algún compañero en la Convención Europea cuando intentamos escribir un texto constitucional para Europa en un proceso que no salió, probablemente porque nos adelantamos a nuestro tiempo. Y no me quiero dejar a nadie, pero me dejo demasiado, seguro. Al secretario general de los socialistas catalanes y jefe de la oposición en el Parlamento de Cataluña, a la presidenta del Consejo de Estado, las cámaras de comercio, al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, a exministros de Asuntos Exteriores, y me debo seguir olvidando de alguien. Por lo tanto, voy a hacer como en Bruselas y decir tu protocole observé, que es la manera de meter a todo el mundo en una mención genérica. Pues sí, gracias a todos. Pueden entender que es difícil no sentirse emocionado. Tengo aquí un par de textos para leer, pero mis 2 mejores intervenciones públicas me salieron directamente del corazón sin haberlas preparado demasiado o nada. La de octubre del 17 en Barcelona, donde dije aquello que las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabada en la piel de la tierra, o la del Parlamento Europeo, cuando hablábamos precisamente de cicatrices y de fronteras, cuando traté de explicar por qué Europa tenía que comprometerse directa y materialmente en la defensa de Ucrania. Y la peor intervención, porque también las ha habido de malas, y la peor de todas fue aquella que más concienzudamente había preparado en un debate del Estado de la Nación que salió fatal. O sea que, reconociendo aciertos y errores, creo que lo mejor que puedo hacer hoy, siguiendo la experiencia, es no leer lo preparado, sino dejar hablar al corazón. Primero, porque tengo poco tiempo, no les quiero aburrir. Y segundo, porque está claro que cuando uno habla con el corazón le sale mejor que cuando intenta leer párrafos. Siempre que hay un papel entre la mente y la voz no refleja todo lo que se piensa. De manera que voy a decirles lo que pienso. Mis colaboradores en Bruselas me recuerdan siempre High Rep, que es como a mí me llaman. High Rep, se puede decir o se tiene que decir la verdad. Claro, cómo no. Se tiene que decir solo la verdad, pero no necesariamente toda la verdad. Y eso también me lo voy a aplicar aquí. No les voy a contar toda la verdad,
pero sí prometo no hacer analogías o comparaciones que son después utilizadas, rebuscadas y retorcidas para ponerme en apuros. Me he olvidado de saludar a alguien. Quiero saludar a los servicios de información rusos, que seguro que me estarán escuchando. Y que después utilizarán cada palabra que diga debidamente retorcida para ponerme en la peor de las situaciones. Pues bien, señoras y señores, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como dice la canción. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Estar aquí, en este lugar emblemático de la vida política y cultural española, rodeado de tantos representantes de esta vida. ¿Qué he hecho yo para merecer este premio? Algo debo haber hecho. Y sí, seguro que el presidente Putin estaría de acuerdo en que algo he hecho, porque en sus conversaciones privadas y en algunas declaraciones públicas me hace directamente responsable de la involucración militar de Europa en la guerra de Ucrania. Y si él lo dice, debe ser verdad. Pero no, la Unión Europea no participa en la guerra de Ucrania. No somos parte de la guerra. No queremos serlo. Hemos tratado de evitar, y creo que hemos evitado en todo momento, convertirnos en beligerantes. Porque ustedes entienden que si los países europeos se hubiesen involucrado en la guerra de forma directa, estaríamos en una situación dramática. Pero sí, estamos ayudando militarmente a Ucrania, y esta es una gran novedad. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo ocurrió? Miren, a principios del año pasado, creo que fue el Día de Reyes, cuando ya los tambores de guerra sonaban cerca, yo visité el frente del Donbass, porque Ucrania está en guerra desde 2014. La guerra no empezó en febrero, empezó en 2014, cuando una parte de su territorio le fue arrebatada por la fuerza. Y después empezó una guerra esporádica, pero que se cobraba sus muertos, en la línea del Donbass, de las dos provincias, los dos oblasts, como dicen allí, reclamadas por Rusia. Era invierno y recuerdo muy bien ese viaje, la estepa helada y los convoyes militares de un lado para otro, las casas destruidas, los nidos de ametralladora. Aquello olía ya a guerra. Al volver a Bruselas, paré en Kiev y me entrevisté con el primer ministro de Ucrania. Y me dijo, Rusia va a atacar. Sabemos que va a atacar. Ha concentrado 150.000 hombres armados en nuestras fronteras. No creo que eso sea solamente para hacernos miedo. Rusia va a atacar. Y cuando Rusia ataque, sabemos que ustedes no van a venir a ayudarnos. Sabemos muy bien que ustedes no van a mandar a los jóvenes europeos a luchar a nuestro lado, que no van a querer tener muertos. Pero, por favor, por lo menos, cuando nos ataquen, ¿nos darán ustedes las armas para que nos podamos defender? Esa pregunta yo en ese momento no se la pude contestar. ¿Nos darán ustedes las armas para que nos podamos defender? Pónganse en la piel de alguien a quien el jefe del gobierno de un país amenazado, que es un país asociado en el que hemos invertido más de 20.000 millones de euros antes de la guerra para consolidar su democracia e impulsar su economía, te pregunta, cuando me ataquen, ¿me dará usted los medios para defenderme? Y no le pude decir que sí, porque no estaba seguro de que tal cosa fuera a ocurrir, porque eso necesita la unanimidad de 27 Estados miembros. Y no todos piensan igual. Ni pensaban igual, ni piensan igual. Eso fue el 6, creo, de enero. Después volví a Bruselas y empezó una actividad diplomática frenética para intentar detener la guerra. Y en mis recuerdos
en mi vida y en mi background, o mi backbrain, me pregunto, ¿hicimos todo lo posible para evitar esta guerra? ¿Era evitable? ¿Por qué ocurrió? Y ahí tengo en la memoria el recuerdo, las fechas en las que hubo un ballet de visitas y llamadas telefónicas a Moscú de los líderes europeos, de la carta que mandó Lavrov a los ministros europeos, de mi respuesta a Lavrov, en nombre de todos mis colegas del Consejo, diciéndoles, no vamos a mandar 27 cartas iguales, vamos a mandar una sola, representando a todos. Y así lo hice, el 9 de febrero, en una carta a Lavrov que tengo aquí, donde les decía que la Unión Europea estaba dispuesta a sentarse a discutir las condiciones de seguridad que Rusia reclamaba, incluso ese concepto de la indivisibilidad de la seguridad que Rusia esgrimía desde el otoño del 2021 y que ya había planteado Putin en Múnich en el 2007, sin que nadie quisiera escucharle. Y esa fue mi respuesta a Lavrov. Y la respuesta de Lavrov fue decir, yo escribo a 27 responsables políticos y me contesta un burócrata bruselense. Y ahí acabó todo. Eso fue el 9 de febrero. En los días anteriores al 24, los líderes europeos llamaron todos a Moscú, de Macron y Scholz a Putin el 20, el 21. No les voy a leer toda la colección de visitas, pero hasta el último momento Europa intentó evitar la guerra. Y cuando el día 23 se reunió el Consejo de Ministros, ya tuvimos información de inteligencia que nos decía que la guerra era inminente. Y seguíamos sin quererlo creer, porque es verdad que los líderes europeos no quisimos creer que la guerra pudiera ocurrir. Por cierto, los ucranianos tampoco, que nos llegaron a decir, oiga, no hacer tanto ruido con eso de la guerra porque estáis provocando una salida de capitales que nos va a arruinar. Callaros ya porque estáis provocando una crisis económica antes que una crisis militar. Es posible que el ser humano no quiera creer aquello que no desea que ocurra. Es posible que nuestros mecanismos psicológicos nos dijeran, no, esto es imposible, no puede pasar. No puede pasar porque no queremos que pase. Y no tiene cabida en nuestra imaginación que algo tan terrible como lanzar un ataque militar convencional que va a causar decenas de miles de muertos pudiera estar en la mente todavía de un dirigente político. No lo quisimos creer, pero cuando a la madrugada del 24 de febrero a las 5 de la mañana sonó el teléfono, ya supe que había ocurrido. Y cuando la voz al otro lado del teléfono me dijo, "They are bombing Kiev", están bombardeando Kiev, me di cuenta de que la historia había girado una página y entrábamos en una nueva era. Inmediatamente nos pusimos en marcha y todos empezamos a hacer listas de las sanciones económicas que íbamos a imponer a Rusia, como siempre. Y entonces me vino a la cabeza otra pregunta. ¿No podemos hacer más? ¿No podemos hacer más que sanciones económicas? Ese país es nuestro partner. Si Rusia puede invadir Ucrania y colocar un gobierno títere en Kiev, como lo tiene en Bielorrusia, y su frontera es la frontera con Polonia, ¿dónde queda nuestra seguridad? ¿Quién va a perder? Los ucranianos, por supuesto, pero ¿y nosotros? ¿No podemos hacer más? Y sí, claro que podíamos hacer más. Nosotros tenemos un fondo que habíamos creado sin pensar en Ucrania. El Fondo Europeo le llamamos para la paz, aunque ahora sirva para alimentar la guerra, que lo habíamos imaginado para dotar de armas a aquellos países, básicamente africanos, con los que tenemos misiones de entrenamiento militar. No habíamos pensado en que fueran armas letales para una guerra. Pero la pregunta lógica que le vino al ingeniero aeronáutico que vive dentro de mi mente es, oiga,
si a usted le parece bien que demos armas a un país africano para que se defienda de un movimiento insurreccional y que combata una guerrilla yihadista, ¿por qué no podemos dar armas a un país con el que tenemos lazos todavía más fuertes y que está haciendo frente a una invasión en el que se juega su supervivencia? ¿Por qué no? ¿Dónde está la lógica del no? Es que no se ha hecho nunca. Sí, claro, alguna vez tiene que ser la primera. Y en menos de 36 horas, los 27 Estados miembros se acordaron en que movilizaríamos el Fondo Europeo para armar a Ucrania. Y que pedíamos a todos los Estados miembros que ellos también lo hicieran de forma bilateral. Y eso que nunca se había hecho, se hizo. Y se sigue haciendo. Y ya llevamos más de 3.500 millones de euros invertidos en ello. Pero tienen ustedes que sumar lo que los Estados miembros han hecho cada uno por su lado, que no sé cuánto es, porque no lo cuentan, pero lo puedo estimar. Y sumados estamos en los casi 10.000 millones de euros de ayuda militar. Los Estados Unidos han hecho más, sí, sin duda, 17.000 millones. Pero si sumamos todo lo que Europa ha hecho por Ucrania, no solo el apoyo militar que yo impulsé, sí, de acuerdo, lo asumo y me enorgullezco, pero también la ayuda económica, macrofinanciera, humanitaria, de todo tipo, estamos ya cerca de los 50.000 millones de euros. Y eso nos sitúa por encima de cualquier otro país o cualquier otro grupo regional, por encima de Estados Unidos. Sí, ya sé que la ayuda militar de Estados Unidos ha sido determinante, que la nuestra viene en segundo lugar, pero no es irrelevante, como alguien me ha dicho. Hagáis lo que hagáis, no cuenta. Sí, perdona, sí cuenta, mucho. No tanto como Estados Unidos, y sin duda sin Estados Unidos nuestra capacidad de apoyo no hubiera sido suficiente. Eso nos obliga a pensar otra cosa. ¿Qué hubiera pasado si en vez de Biden hubiera estado Trump en la Casa Blanca? ¿En qué posición geopolítica hubiéramos estado? ¿Qué hubieran hecho los Estados Unidos? ¿Y qué puede pasar en el futuro si hubiese otro presidente de Estados Unidos que no pensara como piensa Biden? Eso nos obliga a asumir todavía más nuestra responsabilidad. Todavía más los europeos tienen que entender que viven en un mundo peligroso, que para comerciar hacen falta la voluntad de uno y la aquiescencia del otro, pero para la guerra basta con que uno la quiera hacer, que no nos basta simplemente con el derecho, el comercio, que han sido nuestros instrumentos fundamentales para forjar el mundo de hoy, que ese mundo no es como nos gustaría que fuera y que hay gente dispuesta a utilizar la violencia para modelarlo a su gusto y manera. Y por eso tenemos que estar dispuestos a hacer lo que hemos empezado a hacer, es decir, tener capacidades militares y tener la voluntad política de ponerlas en acción cuando sea necesario. Y ciertamente este apoyo militar ha cambiado completamente lo que Putin pensaba que iba a ocurrir. Primero lanzó un ataque para ocupar Kiev, incluso con actuaciones de aerotransportadas que fracasaron. Yo he estado en la Banlieue, en las barriadas de Kiev, y he visto las filas largas de tanques rusos reventados al lado de las montañas de cadáveres envueltos en sacos de hule negro. Largas columnas de tanques reventados. ¿Saben ustedes cuántos? 1.650. No es una cifra al azar. Los satélites lo ven, los cuentan, los inventorian. Ustedes pueden entrar en páginas web donde pueden ver dónde está cada uno de estos 1.650 tanques destruidos. Son muchos, son muchísimos. Todos los ejércitos de Europa juntos no tienen tantos. Las pérdidas rusas han sido impensables, imaginables. Si Putin hubiera sabido que eso es lo que iba a ocurrir, se lo hubiera pensado 2 veces. Y seguramente no hubiera lanzado ese ataque. En términos de pérdidas humanas, eso los satélites no los cuentan, pero sabemos que son muchos, no me arriesgaré a dar una cifra, pero se cuentan por decenas de miles. Y los civiles también. Una guerra sangrienta, una guerra que desgraciadamente no va a acabar mañana. Y para que acabe bien, Ucrania tiene que ganar.
Mucha gente me dice, parar de ayudar a Ucrania. ¿No veis que cuanto más le ayudáis, más dura la guerra y más muertos hay? Sí, claro, es la definición del conjunto vacío. Sí, y si paro de ayudarla, ¿qué pasará? ¿No te has pensado en pensar qué pasará si dejamos de ayudarla? ¿No te importa cómo se acabe la guerra? Sí, la guerra se acabará, pero ¿cómo se acabará? Lo importante es cómo se acabe, y la única forma de que el fin de la guerra garantice una paz mínimamente permanente es que Rusia no la gane, no ocupe Ucrania, no la convierta en un estado títere y no nos coloque en su frontera esperando la siguiente ocasión para seguir su expansión colonial. Por lo que está haciendo Rusia es la agresión de un imperio con una mentalidad colonial. Ya sé que los europeos no somos inocentes cuando hablamos de colonias, pero es lo que está pasando. Putin no quiere reconstruir la Unión Soviética, sabe que nadie quiere volver a vivir en un régimen comunista, pero está guiado en su acción por una palabra que es quizá más fuerte, que es el nacionalismo exacerbado. El nacionalismo, la mentalidad imperial, la voluntad de reconstruir la Rusia de los zares, de volver a amalgamar lo que él considera que es parte de Rusia. Pero claro, si todo el mundo quiere reconstruir la historia, ¿cuántas fronteras pueden volar hechas añicos y cuántas guerras más vamos a tener que enfrentarnos? Por lo tanto, esta guerra solo se puede terminar de manera que se puedan exigir responsabilidades políticas y morales y penales a quien la inició y a los que la llevaron a cabo, que Ucrania pueda recuperar su soberanía y su integridad territorial y que Rusia pague por los destrozos que ha causado. No sé cuánto costará, pero la reconstrucción de Ucrania será larga y difícil. De momento, yo me ocupo de evitar la destrucción. Cuando mandamos generadores eléctricos a Ucrania, los ucranianos nos dicen, está muy bien, pero ¿por qué no me mandan más cohetes antiaéreos? Porque ese generador mañana estará destruido si usted no me da medios para defenderme. Bien, hay que ayudarla con materiales que aseguren un mínimo de bienestar a su gente. Hay 4 millones de refugiados ucranianos en Europa. Vinieron 10 y se volvieron 6. Ahora creíamos que iba a haber otra oleada de refugiados porque Putin está dejando a Ucrania sin electricidad y con temperaturas muy bajas, sin electricidad no es fácil vivir, pero no se ha producido. Los ucranianos siguen donde están, siguen defendiendo su país. No hay una ola de ucranianos huyendo, que es lo que Putin quería provocar. Pero tengamos bien presentes que Rusia es un gran país, es una gran nación, está acostumbrada a luchar hasta el final. Y está acostumbrada a casi perder y luego recuperar. Lo hizo con Napoleón, lo hizo con Hitler. Sería absurdo pensar que Rusia ha perdido la guerra o que sus militares son incompetentes. Hasta ahora la lleva perdiendo, pero tiene todavía enorme fuerza y capacidad para seguir haciéndola. Y por eso ahora es cuando hay que continuar armando Ucrania, con los medios materiales y militares necesarios para hacer la clase de guerra que tiene que hacer. No solamente una guerra defensiva, sino una guerra que le permita tomar la iniciativa, romper frentes y evitar que dentro de unos meses Rusia lance una nueva ofensiva muy potente y sangrienta. La guerra de Ucrania no es lo único de lo que me ocupo, pero creo que tiene algo que ver con el premio. Porque seguramente sin la guerra de Ucrania el puesto de alto representante para la política exterior de seguridad y defensa no habría tenido tanta visibilidad. Y yo lo hubiera preferido. Hubiera preferido que no tuvieran ninguna razón para darme este premio, porque detrás de este premio hay muchos muertos, hay mucho sufrimiento. No solo en Ucrania, en el mundo entero. Miren, esta guerra ha provocado una subida de los precios de la energía y de los alimentos que ha generado hambrunas en muchas partes del mundo. Y eso también lo tenemos que tener bien presente. Nosotros creemos y estamos convencidos, porque lo es, que es una agresión injustificada que viola el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada y repelida. Pero no pensemos que todo el mundo piensa igual. Sí, hubo 144 votos en las Naciones Unidas
condenando la invasión, porque era un caso de libro. ¿Cómo no condenar algo tan evidente? Solo los 3 sospechosos habituales, es decir, Eritrea, Bielorrusia y Corea del Norte, votaron a favor de Rusia. Pero desde entonces hasta ahora ha habido cada vez más abstenciones. Y lo que me dice en mi práctica, de mis viajes inagotables, de mis contactos con todo el mundo, es que los europeos tenemos que entender que la verdad es poliédrica, que tiene muchas caras, y que no todo el mundo ve las cosas como nosotros, y que no podemos ni siquiera intentar, no debemos forzar los cambios de posición de países que no desean tomar partido. Hay en América Latina todavía hoy un gran resabio antiimperialista. Hay en África todavía hoy un gran resabio anticolonialista. No olvidan que la Unión Soviética les ayudó a su independencia. Y no olvidan que la defensa de la democracia en América Latina ha sido a veces olvidada, cuando no precisamente combatida por los mismos que ahora apelamos a ella. Tenemos que tener una mayor empatía, una mayor capacidad de entender las razones de los demás y cómo esos se ven afectados por nuestras acciones. Cada vez que tomamos una decisión en materia de lucha contra el cambio climático, hemos de entender que hay muchos países a los que eso les afecta de una forma que tenemos que entender, y ayudarles a asimilarlo. No, el mundo no está ideológicamente absolutamente alineado con nosotros, por multitud de razones, por intereses, por valores, y esa batalla diplomática también la hemos de ganar. Es difícil. Esta es una guerra que no se hace solamente con bombas en el frente de batalla, se hace también en la información, en la propaganda, en los discursos, en las narrativas. Hay que conquistar, o hay por lo menos que trabajar las mentes, las opiniones de muchos millones, miles de millones de personas que se ven afectados por una guerra en la que no tienen nada que ver y que creen que también nuestras sanciones les sancionan a ellos. ¿A cuánta gente he tenido que convencerle que nuestras sanciones no sancionan más que a Rusia? Pero es verdad que esas sanciones y la guerra misma ha distorsionado los circuitos comerciales y ha provocado problemas de suministros tremendos, mucho más graves que en Europa, a mucha gente. Afortunadamente, los precios de la energía están cayendo, los circuitos de alimentos se han repuesto, las tensiones inflacionistas también parecen disminuir y, por lo tanto, la catástrofe económica en la que Putin quería apoyarse no ha ocurrido. Pero hemos de ser resistentes y constantes y mantener el esfuerzo y la lucha, porque Putin sabe que las democracias flaquean. Hemos de, con nuestras opiniones públicas, explicar qué es lo que hay en juego, que no es solo Ucrania, que es una cierta concepción de la libertad y del mundo y una cierta manera de entender de qué manera este mundo va a enfrentarse a los grandes retos globales. Y ese sería mi mensaje final. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe ser capaz de explicar las razones por las cuales, sin ser beligerantes, estamos comprometidos en la defensa de un país agredido. Las opiniones públicas parecen entenderlo. Las encuestas dicen que el 70% de los europeos están a favor del apoyo que damos a Ucrania. Pero eso va por países, en unos más y en otros menos. Y desde luego el resto del mundo, esto que ahora se llama el South Global, el Global South, tiene que ser objeto por nuestra parte de una intensa labor de pedagogía política. Y eso también es parte de lo que me toca hacer a mí, pero claro, no lo puedo hacer solo, tenemos que hacerlos todos los que nos sentimos parte de una cierta manera de entender la vida en común. Me he alargado demasiado y quiero darles las gracias por su atención.
Muchísimas gracias, señor Borrell, por su lección de vida y su lección de política. Tenemos el honor de que clausure esta ceremonia de entrega del Premio Nueva Economía Forum el presidente del Tribunal Constitucional del Reino de España, don Cándido Conde Pumpido. Querido Pepe, señoras y señores, es un auténtico honor para mí encontrarme con ustedes en esta magnífica sala del Teatro Real con el único objeto de clausurar este acto de entrega del Premio Nueva Economía Forum. He de confesarles que, conociendo desde hace muchos años al galardonado, mis primeras palabras no se pueden limitar sencillamente a agradecer la oportunidad que se me concede de estar aquí en esta ocasión tan señalada. Mis primeras palabras deben dirigirse sobre todo a mostrar mi satisfacción como español de poder felicitar a un gran español, a un gran hombre que nos representa y que nos representa magníficamente en todo el mundo. Él mismo ha glosado las difíciles circunstancias que en este momento estamos padeciendo y el papel que él está desempeñando en nombre de España y en nombre de Europa. Querido Josep, por eso, por tu trayectoria, por este premio tan merecido y por toda tu vida, debo de expresarte mi más sincera felicitación. Al mismo tiempo, desde esta gratitud y esta consideración, también aplaudo los esfuerzos de una entidad como Nueva Economía Forum, que ha sabido erigirse a partir de su fundación en un centro señero de intercambio de ideas y de fomento del debate, tanto económico como político y como social, y tanto a escala española como a escala internacional. Precisamente por ello es natural que esta vez haya designado para este premio a quien es un español con vocación universal, como es don José Borrell. Las intervenciones precedentes ya han glosado de una manera excelente su figura, especialmente la laudatio de don Javier Solana, cuya labor en este mismo cargo que hoy ocupa el homenajeado le ha elegido como la persona más idónea y más adecuada para todo ello. Por ello, no puedo realmente añadir nada a lo que se ha dicho, solamente destacar que todas esas palabras de elogio que se han dirigido, Pepe, son totalmente exactas y absolutamente necesarias y merecidas. Me gustaría limitarme a resaltar que es desde una perspectiva de una variada experiencia, una experiencia que se ha destacado aquí y que difícilmente podría uno encontrar en cualquier otra persona, desde la experiencia técnica a la humanista, desde la científica a la académica, desde la política a la social, absolutamente todos los terrenos han sido recorridos por ti, con la valentía que has tenido en momentos claves para nuestro país y con la valentía que has tenido también en momentos claves para Europa. Los desafíos a que se enfrenta Europa exigen recordar que nuestra Unión constituye primordialmente una comunidad de derecho cuya principal fuerza reside en los valores que compartimos, en los principios que respetamos y en los derechos y libertades que amparamos. Como decía Camus, se trata sobre todo de conciliar la justicia y la libertad, que la vida de cada hombre sea libre y que la vida de cada hombre sea justa para todos. Desde la asunción plena de esta idea, el Tribunal Constitucional de España se reclama profundamente europeísta, defiende una visión ambiciosa de la integración europea, protege los principios de primacía y efectividad del derecho de la Unión en nuestro país, apoya una Europa de los derechos que debemos hacer cumplir incluso más allá de nuestras fronteras, como estamos haciendo, y sobre todo apoya una dinámica abierta entre lo nacional y lo supranacional de la que forzosamente tenemos que ser partícipes. En definitiva, como presidente recién estrenado del Tribunal Constitucional, pero sobre todo como amigo personal del alto representante, hago votos porque el éxito combinado
del imperio de la ley y de algunos hombres tan lúcidos como Josep Borrell, siga cimentando la Europa próspera y exitosa que todos deseamos para el mañana. Muchas gracias. Queda clausurado este acto. Muchas gracias, presidente del Tribunal Constitucional. Como colofón de este acto ya clausurado, escucharemos el himno europeo interpretado por el coro y la Orquesta Filarmonía de Madrid bajo la dirección del maestro Rafael Albillana Moral.